Hombres de Cristo. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestro corazón y alumbre nuestros pasos. Estudiar las sectas de error, no es un tema agradable porque, en principio, hermanos, es meterse en terreno del enemigo. Y cuando uno se mete en el terreno del enemigo, sabe que está el enemigo. Por lo tanto, hay que andar con mucho temor, no de él, pero hay que tener temor de cómo se encara para hacerlo en el temor del Señor. Es preferible, a mí me gusta mucho más, me hubiera gustado en esta noche mucho más realmente, tomar un pasaje de la Biblia y explicarlo, hablar de las cosas del Señor. El jueves pasado un hermano en la congregación hablaba sobre Colosenses, estamos siguiendo un estudio sobre Colosenses, sobre la persona del Señor Jesús. Y cuando bajó le dije, gracias por el tema, me gusta mucho más este tema que lo que estoy estudiando en casa. Hablar del Señor es mucho más interesante que hablar de Satanás y los demonios, definitivamente. Y yo les invito para que lo hagamos todos así. Que no estudiemos estas cosas, sino más bien estudiemos al Señor, y las cosas del Señor es mucho más positivo, es mucho más edificante, y tenemos mucho más para aprender. No nos alcanzará el tiempo, de modo tal que no hace falta meterse en esto. Si uno lo hace es por la necesidad de abordar el tema como en esta tarde. El tema es largo también, y en esta tarde vamos a tener que desarrollarlo en la mayor extensión posible. Yo no les digo la cantidad de hojas que tengo acá adentro, porque si no ustedes se van a desanimar. Pero no sé cómo voy a hacer para condensar, y estudié una sola secta. De las 1.500, 2.000, 5.000, 9.000, 10.000 que podríamos estudiar. Así que, si quieren los hermanos, tenemos tema para los próximos 45 años, una reunión por mes. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Podríamos hacerlo así. La cuarta cosa es que vamos a tratar de enmarcarlo en las Escrituras. Así que vamos a leer la palabra del Señor, no tanto para estudiar estos temas, algunos sí, estos pasajes, algunos sí los consideraremos, pero en realidad para enmarcar nuestro tema en el contexto de la palabra de Dios. Les invito, por favor, entonces, a abrir la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4. Verso 1. 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen todos los creyentes, de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que está listo para juzgar, es lo que dice allí, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, noten que el apóstol está hablando del futuro, vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, picazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos de la carne, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Filipenses 3, verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sus intereses personales, diríamos.
cuya gloria es su vergüenza. El día que el Señor venga serán avergonzados, que solo piensan en lo terrenal, cuyo pensamiento es solo a las cosas de abajo. Segunda Pedro, para finalizar, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, sectas destructoras, eso es lo que significa también. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndoles, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, es decir, contra las huestes de Satanás, delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, lo repito otra vez, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hasta aquí la palabra del Señor ahora. Parecería que estuviera escrito para nuestros días, ¿verdad? Parecería que Pedro hubiera escrito esta epístola ayer, el año pasado, no sé, y recién la estuviéramos leyendo. Y uno dice, bueno, claro, está hablando de lo que está sucediendo, ¿verdad? De esta época de sectas que abundan tanto en nuestro medio. Mis queridos hermanos, hay miles de sectas y muchas de ellas muy antiguas. En Argentina existen, dicen, no menos de 5.000 de ellas, y aún se habla de 7.000 a 10.000, y hay entre 1,5 millones y 2 millones de personas involucradas
en las sectas, particularmente en las sectas misteriosas o esotéricas. Durante las 2 últimas décadas han proliferado, de modo que en 10 años se inscribieron en Argentina solo más de 1.900 cultos. Uno dice, ¿cómo puede ser? Más de 1.900 cultos. La mayoría, dice la crónica, de origen evangélico, particularmente pentecostal, y el resto afrobrasileños y amerindios, conocidos como umbandistas en su gran mayoría. La palabra secta viene seguramente de 2 posibles orígenes. La primera de ellas es una palabra latina que significa seguir, o también de otra palabra latina que puede ser la palabra sectare, que significa el que se corta o desprende o desgaja del árbol principal. El judaísmo llamaba sectas a aquellas corrientes que se alejaban de sus tradiciones. Y en la palabra de Dios se utiliza la palabra hairesis en griego, y la hemos leído juntos cuando yo les dije que esa palabra significaba sectas, la palabra hairesis para indicar estos grupos. Y de aquí viene la palabra herejía. De aquí proviene la palabra herejía, que es la palabra que utilizamos nosotros como un sinónimo de la palabra secta también. Ustedes la pueden encontrar en 1 Corintios 11:19 o en Gálatas 5:20 o en 2 Pedro 2:1, como la leímos en esta tarde. Por ejemplo, en la Biblia, yo no voy a entrar en este tema, pero por ejemplo se habla de la secta de los saduceos, o de la secta de los fariseos, o de la secta de los nazarenos, o de la secta de los cristianos, porque a los cristianos en la primera época de la iglesia también le llamaban una secta, porque se había segregado de la tradición judaica, del judaísmo. En los albores de la iglesia cristiana surgieron varias sectas, varias herejías de error, para los cuales los apóstoles escribieron fervorosas cartas como la que leímos en esta tarde, parte de la que leímos en 2 Pedro. Así ustedes pueden leer las cartas a los Gálatas, o a los Colosenses, o a Judas, o a 2 Pedro, o a 1 Juan, etcétera, etcétera. Son cartas encendidas de los apóstoles en contra de las herejías, de las sectas de error. Por ejemplo, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, hay 2 sectas muy definidas. La primera de ellas es lo que se conoce como el gnosticismo. Aún hoy existe el gnosticismo. En realidad en el primer siglo se llama, o se diría que es el pre-gnosticismo, porque se desarrolló en el segundo siglo. Pero además había otra secta, que era la secta de los judaizantes dentro de la iglesia. Y estos hombres, siguiendo la tradición de los judíos, se metían en la iglesia y hacían caer, trastabillar a los creyentes con prácticas propias del judaísmo. En el primer Congreso Internacional de Sectas, celebrado en Wisconsin, en Estados Unidos, en el año 1985, se dio un concepto de lo que es la secta, que yo les voy a leer, que se ajusta bastante a la realidad de lo que conocemos nosotros como una secta. Dice, es un movimiento totalitario que puede presentarse bajo las formas de una entidad religiosa, asociación cultural, centro científico o grupo terapéutico, que utiliza técnicas de control mental y persuasión coercitiva para que todos los miembros pierdan su identidad y dependan del grupo, abandonando su entorno familiar y social. Podríamos hacer una clasificación de las sectas en Argentina. No vamos a hacerlo a nivel mundial, sería interminable. Y también en Argentina sería interminable. Imagínense, acá hablar de 10.000 sectas, pues tendríamos que tener toda la noche para hablar de ellas. Por lo menos para mencionarlas. Yo traje dos clasificaciones de sectas en Argentina. Una de ellas la tomo de una clasificación que hace el SPES, que es un organismo que se dedica al estudio de las sectas. Esta gente, el licenciado Bahamonde, está entre ellos, bastante conocido por haberlo, ustedes seguramente lo habrán leído en los diarios. Yo encontré 2 clasificaciones y me interesó mucho la diferencia entre una y la otra. Una vez venía de viaje de Estados Unidos y venía en el avión y cometí un pecado porque en realidad me robé la revista de Aerolíneas Argentinas que dan en los aviones. Ustedes no digan nada. Pero me la traje porque para mí, sorpresa y disgusto, me enfurecí realmente, aparecía aquí una clasificación de las sectas
entre las cuales aparecen los hermanos libres como secta y los hermanos bautistas también como secta. Yo dije, este hombre está loco, no sabe lo que es una secta, realmente no sabe. Lo curioso, fíjense que lo poco que sabe este hombre, deriva a los hermanos libres aquí de los cuáqueros. ¿Ustedes conocen la historia de los hermanos libres? Si la leyeron en Campo Misionero, por lo menos hace un par de años atrás, alguien lo escribió, se recordarán. No provenimos de los cuáqueros, ni mucho menos, no tenemos nada que ver con los cuáqueros. Los cuáqueros, en todo caso, forman parte hoy, tristemente, de una de las sectas la única secta que vamos a estudiar en esta noche. Ya les digo luego. Lo cierto es que me encontré en el Diario Clarín del domingo 2 de agosto de 1992 con una clasificación del mismo organismo, SPES. Y gracias a Dios sacaron a los bautistas y sacaron a los hermanos libres. Se ve que alguien les dijo no son secta. Así que allí no estamos. Gracias a Dios. Acá no estamos. En esta clasificación que hace esta gente del SPES, divide a las sectas en cristianas, católicas y evangélicas. Evangélicas, algunos grupos pentecostales, y honestamente algunos grupos pentecostales creo que sí están bien dentro de esta denominación de secta. Para cristianas o pseudo cristianas, llamándole las tradicionales. Yo hice una adaptación a todo esto, las tradicionales y las modernas. Hablamos de tradicionales, lo que siempre se habló, nuestros mayores nos hablaban y estudiamos de testigos de Jehová, o de mormones, o de adventistas, o de la Iglesia Nueva Apostólica, etcétera. Pero también hay modernas, han surgido, por ejemplo, la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon, los munistas, ¿verdad? O por ejemplo los Niños de Dios, que de Dios no tienen nada, son más bien niños del diablo realmente. Hay sectas satánicas, muchas de ellas, muchas sin clasificar inclusive. Y hay otras que denominan sincréticas. La palabra sincretismo, que quiere decir la unión de los cretenses, pero nada que ver con lo que usamos, significa la unión de distintas filosofías o religiones en una sola. Sincretismo. Y estas sectas unen cultos africanos, orientales, con conceptos de la Iglesia Católica y aún del espiritismo fundamentalmente. Por ejemplo, tienen ustedes las masónicas, los masones, los rosacruces y otras. Las gnósticas, ciencia cristiana, 8 reinas, que ustedes habrán leído tanto, ¿verdad?, de esa que apareció en nuestro país. Movimiento gnóstico cristiano, teosofía. Las afro-brasileñas, mencionaremos luego algo de esto, el candomblé, el umbanda y el quimbanda, o la macumba. Las pseudocientíficas, algunos grupos de control mental, la Iglesia de la Cienciología, la Asociación Alquímica Buenos Aires, las escuelas del Cuarto Camino, etc. Las espiritistas, la Escuela Científica Basilio. Autóctonas de Argentina, como el culto a la Madre María, o el culto a Pancho Cierro, a la difunta Correa. Omniólogas, es decir, de ovnis o platillistas, como el tan conocido, tristemente conocido, Luz, Lineamiento Universal Superior de Valentina de Andrade, que fue famoso por el tema de las muertes de los niños hace días atrás. O la Comunidad Cósmica Jamir. Orientales, como el Hare Krishna. ¿Recuerdan el Hare Krishna hace algunos años? Esos que se vestían color canela y vendían el pachulí y andaban por la calle cantando. Bueno, los peladitos. Sai Baba, Misión de la Luz Divina del Gurú Maharaji. O la meditación trascendental, hablaremos luego del Gurú Maharaji Mahesh Yogi. El Zen, la Iglesia Mesiánica Mundial. Los Bahá'í, la Ciencia de la Felicidad, o Ryuko Kawa. Los Bhagwan Rajneesh y la Ananda Marga. Qué nombres raros, no se van a acordar, se los menciono para que tengan idea de lo que es, o por lo menos de lo que compone esto. Y hay otras que son filosófico-religiosas, la Gran Fraternidad Universal, y dejé para el final esta porque es la que vamos a tratar, la Nueva Era, o el New Age. Otra clasificación de las sectas la da el licenciado Alfredo Silleta. Si ustedes quieren leer algo de las sectas desde el punto de vista no cristiano, compren este libro. No gasten plata. No gasten plata. Pero si alguno quiere gastar, ¿le sobra? No gasten plata. Se llama Sectas, cuando el paraíso es un infierno. Hay otro librito por acá de Antonio Laceras, ¿qué son y cómo evitar las sectas? En todo caso, les recomendaría un libro de Clie, Cómo distinguir y refutar las sectas, de David Brice. Ahí en todo caso sí, porque es un libro cristiano, recomiendo que lo compren. Este licenciado Silleta hace una clasificación así, la llama destructivas, es decir, que utilizan el lavado de cerebro
y trabajan con chicos y adolescentes, generalmente viven en comunidades. Por ejemplo, la secta Moon, o los Niños de Dios, o los Hare Krishna. En segundo lugar, las peligrosas. La gente que sigue estas creencias sigue viviendo en sus casas, pero utilizan algunos elementos sectarios, trabajando con medios de comunicación. Entre ellas encontramos los mormones, es decir, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová, los grupos afro-brasileños, los grupos espiritistas y algunos grupos evangélicos, particularmente pentecostales. Y en tercer lugar, se segrega licenciado Silleta, la nueva era o New Age, que dice él constituye un grupo de riesgo que bordea lo sectario, no tiene un líder concreto y toma elementos orientales de ciencia y de religión. Ahora, hermanos, el propósito de esta reunión no es obviamente hablar de todas estas sectas, imagínense. No es materia de análisis, sería muy extensivo, sino que básicamente vamos a hablar de algunos conceptos que están envueltos en los grupos sincréticos y que han resurgido en los últimos años con una actualidad inusitada, particularmente de origen espiritista, afro-brasileño, orientalista y sobre todo demoníaco o satánico. Un movimiento que parece reunir todos estos conceptos como si fuera un verdadero potaje es la nueva era. Se ha transformado en el gran engaño de los últimos tiempos. Es como una aparición del neopaganismo, como se le dio a llamar. La nueva era es una gran red de organizaciones que pretende envolver y erradicar el cristianismo y la Biblia de los cristianos. El estudio de la nueva era se hace comprensible cuando uno lo mira en el contexto de la profecía bíblica para los últimos tiempos, lo que solemos llamar la escatología. Algunos libros que ustedes pueden leer sobre la nueva era y que puedo recomendarles es un librito pequeño que se llama Nueva Era desde un punto de vista bíblico de Basilea Schlink. Basilea Schlink es una escritora, una mujer muy mayor, de origen católico, una monja, una ex monja. Ella se convirtió, el grupo de monjas que están con ella también, se llama la Fraternidad de María. Y ella escribió varios libros sobre estos temas. Y este librito, que es muy chiquitito, es un folletito, ustedes pueden leerlo y tienen una historia condensada, una referencia condensada de lo que es la nueva era. Si quieren un poco más, el primero de 4 tomos de Juan María Argudo de Clie se llama Nueva Era, la conspiración final. Si quieren un poco más, La seducción de la cristiandad de Dave Hunt, este hermano que hace poco estuvo en Calle Brasil tomando este tema y es un experto, un hermano de las asambleas de Estados Unidos. Tengo aquí otro, no se los puedo recomendar, está en portugués, pero si alguno lo quiere luego ver, es también muy interesante, muy bien condensado, New Age, a Nova Era Luz do Evangelio, de Gerard Soter. Son libros que hablan sobre la nueva era. El Señor Jesucristo, en el mensaje del Monte Olivete, en Mateo capítulo 24, Lucas 22 también, etcétera, contestó una pregunta sobre cuáles serían las señales de los últimos tiempos. Y el Señor dijo estas palabras: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y se levantarán falsos cristos, o profetas, o maestros, y engañarán a muchos. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y les invito por favor que vayan a su Biblia. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. El apóstol Pablo está hablando sobre lo que serán los últimos tiempos, sobre lo que será la aparición del día del Señor. No el día de Jesucristo, cuando Él venga a buscar a los suyos, sino más bien el día del Señor, cuando Él venga en su manifestación, epifanía que leímos antes. En su manifestación para, con los suyos, venir a juzgar a este mundo y a reinar sobre él. Dice el verso 3, nadie os engañe. 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
El apóstol está diciendo que vendrá un tiempo de apostasía, es decir, de descreimiento de la fe. La fe quedará a un lado y entonces los hombres seguirán doctrinas de error, la apostasía. Y la venida del Señor no vendrá sin una manifestación palpable de una época de total apostasía de la fe. Ustedes se dan cuenta, como yo también, lo difícil ahora que es creer el Evangelio, ¿verdad? Lo difícil que es para las almas distinguir entre una cosa y la otra. Lo difícil que es traer a las almas al conocimiento del Señor. ¿Es verdad? Bueno, es que vivimos tiempos de una verdadera apostasía de la fe. En el versículo 4 dice, el cual... se manifieste, dice el verso 3 al final, el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que comúnmente, no estará correcto, pero comúnmente llamamos como el anticristo. En realidad el anticristo es un sistema, pero no vamos a entrar en tema. Pero sabemos bien a quién nos referimos, ¿verdad? A la bestia de Apocalipsis, a la del 666, etcétera, etcétera, etcétera. El cual, dice verso 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así hará este hombre cuando venga engañando a las naciones y particularmente al pueblo de Israel. Dice el apóstol, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros todavía os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. El Espíritu Santo con la Iglesia, etcétera. Dice, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que en este pasaje uno puede notar, en primer lugar, la manifestación de ese hombre se realiza después que viene el periodo de la apostasía. En segundo lugar, que este personaje que viene es un hombre opositor a Dios, anticristo, contra él y en lugar de él, que es lo que quiere decir. Tanto en el orden político como en el orden religioso, instituyendo un gobierno mundial y una religión mundial. Ustedes saben, como yo, que estamos viviendo días en los cuales se habla de unidad de naciones. Europa ya no tiene fronteras. Aquellos que somos europeos ya tenemos un pasaporte de Europa para poder entrar en cualquier país de Europa. Ya no hay fronteras. Ya es todo una verdadera nación, un parlamento. Y aunque hay algunas cosas que limpiar todavía, sin embargo, todo tiende a que se cumpla esto de los Estados Unidos de Europa o el mercado común europeo en medio de él, etcétera, etcétera. Pero también se está hablando del NAFTA en Estados Unidos, Canadá y México, y también se está hablando del Mercosur, y se está hablando de continentalismo, y todo parece ser que lleva a un gobierno mundial que un día estará bajo el poder de este hombre, de este llamado anticristo. Pero además dice que su advenimiento será con señales y con milagros. Por lo tanto, viviremos una época donde han de reverdecer las señales y los milagros. Y uno puede ver esto en nuestros días. Señales, milagros, prodigios, cosas extraordinarias, y la gente, pensando que esto es obra de Dios, dice, esto es verdaderamente el camino de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que estos milagros no son de Dios. No son por el poder de Dios, sino por el poder de Satanás. Por la obra de Satanás en aquellos que él tiene bajo su mando y que sirven de distracción de la verdad para aquellos que no pueden creer. La humanidad, dice la Escritura, le creerá. No es que van a ser descreídos, es que Satanás hoy no se presenta en las figuritas de siempre, del tridente, la cola y el infierno, en ninguna manera. Hoy en día, estas sectas, estos grupos de error, estas doctrinas de error, este demonismo que hay, estas doctrinas de demonios, se presentan muy bien, muy accesibles para la gente, muy atractivas para la gente y haciendo bien a muchos. Entonces la gente dice, esto viene de Dios. Partamos de una base, no todo lo que parece bueno viene de Dios. No todo lo que parece bueno viene de Dios.
también Satanás sabe hacer algunas cosas aparentemente buenas, pero que esconden el veneno, la ponzoña detrás de su error. Por fin dice la Escritura que este hombre de pecado será destruido por el Señor. Ahora, mis hermanos, el movimiento de la nueva era tiene como propósito concretar los planes de Satanás sobre la tierra. Algunos afirman que el anticristo ya nació en el año 1962. Tendría, por lo tanto, hoy 30 años. Y no sería nada raro, porque si es que el Señor viniera mañana, inmediatamente se habría de despertar este tiempo de apostasía, este tiempo de grande tribulación para el mundo, y a la cabeza del mismo sería puesto el anticristo. Por lo tanto, que tuviera hoy 30 años no nos extrañaría. No sabemos quién es, ni dónde vive, ni dónde está, ni cómo se manifestará. Pero tal vez podría ser que ocurriera esto. Algunos dicen que ocurrió esto porque en el año 1962 se produjo una conjunción planetaria semejante a la que ocurrió cuando nació el Señor Jesucristo. Y a este hombre ellos le llaman el hermano mayor o Jesús inclusive. Ustedes saben que la nueva era le llama a este Jesús también. No es nuestro Jesús, no es nuestro hermano mayor. Es otro Jesús, es otro Cristo, es otro Mesías, es otra persona, no aquella que conocemos como nuestro Dios y Salvador. La nueva era tiene distintos símbolos. Podría hablarles de muchos símbolos, tengo acá una revista inclusive, pero el principal de ellos, y ustedes lo habrán visto muchas veces, es el arco iris. ¿Habrán visto el arco iris, verdad, por allí? Bueno, claro que vieron el arco iris, pero me refiero pintado. Esta tarde mi esposa me traía un artículo para ver, nada que ver. Me mostraba una revista española que algunas señoras seguramente compran, o tienen, o leen, o lo leyeron. Y después de ver El Príncipe de Asturias y no sé qué otra cosa más, doy vuelta y le digo, mira, esto es la nueva era. Efectivamente, están anunciando cocinas y dice aquí, NEF contribuye a proteger el medio ambiente. Todo lo que tenga que ver con ecología y medio ambiente tiene que ver con nueva era. Mejor, voy a decir así, la nueva era tiene que ver con la ecología y con el medio ambiente. Voy a decirlo así para no hacer tan enfática la cosa. Y como aquí también está el arco iris, que ustedes no pueden distinguir seguramente, pero aquí está el sellito, seguramente, no me cabe la menor duda, que esto tiene que ver con la nueva era. No que la cocina sea de demonios, cuidado. No dejen de comprar una cocina porque vean el cosito de la nueva era aquí. No tiene que ver eso, Pero quiere decir que los que hicieron publicidad, o tal vez los dueños, o algún responsable, un gerente, porque por ellos pasa la firma de la publicidad, tenga que ver con este movimiento. Y por lo tanto, puso así su arco iris y algo que ver con la ecología. Y ahí está el símbolo de la nueva era. ¿Por qué el arco iris? Porque dice esta gente que así como un día fue levantado un arco iris para inaugurar una nueva era, y efectivamente así fue, con Noé y su descendencia, así también el arco iris está marcando una nueva era que viene para este mundo. Y ese arco iris, además, es un puente entre la mente del hombre y el cosmos o la gran mente universal, lo que se llama el Shambhala, el reino de la luz o el reino de Lucifer. Ustedes saben quién es Lucifer, ¿verdad? El lucero de la mañana, ¿verdad? Dice la nueva era que el hombre en ese entonces recibirá el rayo de luz, es decir, la iluminación de Lucifer. Ahondaremos después sobre algunos de estos conceptos. Seguramente ustedes habrán oído hablar alguna vez o muchas veces sobre alguno de estas palabras que yo les voy a mencionar acá, que componen esa gran sopa, ese gran potaje de conceptos que es la nueva era. Control mental Silva, psicoterapia, visualización, meditación trascendental, biorritmo, biorretroalimentación o biofeedback.
pensamiento positivo o posibilista, o actitud mental positiva, confesión positiva, hipnosis, aprendizaje holístico, medicina holística, sugestología y reflexología, psicología transpersonal, es decir, la psicología que busca ciertas experiencias que van más allá de la personalidad y conciencia del individuo. Al hacer esto, el hombre renuncia a su propio ser personal y se deja manipular por el psicotécnico para sumergirse en vidas anteriores o en otros mundos. Artes marciales, particularmente para la juventud y para los niños. Yoga, señoras especialmente, señoritas. Terapias alternativas como acupuntura, digitopuntura, curación por flores de Bach, gestalt transpersonal, reiki, ideología, fitoterapia, sofrología, orgonterapia, terapia corporal, etcétera, etcétera. Luego vamos a mirar algunas de estas. Naturismo y macrobiótica, madre tierra, antroposofía, ecologismo, astrología, tarot, I Ching, ufología u ovnilogía, platos voladores, parapsicología, hinduismo, budismo, zen con Z, ocultismo, reencarnación y toda una gama de técnicas de automejora y motivación para el éxito. Todos estos conceptos están incluidos en esta filosofía religiosa de hoy que se llama la Nueva Era. Quiero referirme a algunos de ellos para poder aclarar su contenido y la sutileza que encierra el engaño para aquellos desprevenidos que puedan ser atrapados a través de ellos en esta gran red que es la Nueva Era. Pero antes vamos a ver qué es la Nueva Era y qué importancia tiene la Nueva Era en el mundo de hoy. Las conexiones que tiene el movimiento con organizaciones internacionales es impresionante. Fíjense, están metidas en este concepto de la nueva era organizaciones como las Naciones Unidas, cuyo secretario general adjunto y secretario del Consejo Económico y Social, el señor Robert Mueller, es un activo militante del movimiento. La UNESCO, es decir, el Fondo de las Naciones Unidas para los Niños, el Consejo Mundial de Iglesias, el Club de Roma, la Fundación Rockefeller, la francomasonería, el movimiento ecológico Greenpeace y otras. Surgimiento de la nueva era. A fin del siglo XIX aparece un verdadero surgimiento del ocultismo en el mundo. Hay dos fechas claves. El año 1848, en que las hermanas Catalina y Margarita Fox fundan el espiritismo moderno. Y el año 1875, cuando Elena Petrovna Blavatsky funda en Nueva York lo que llamó la Sociedad Teosófica, dedicada al conocimiento profundo de la divinidad a través de la meditación personal y de la iluminación interior. Sobre esta última influyeron notoriamente las grandes religiones de India y China, es decir, el hinduismo y el budismo, logrando ella, Blavatsky, poderes mediúmnicos de medium, con los cuales obtenía enseñanzas de los grandes maestros iluminados, o los maestros ocultos, o las guías espirituales, o los hermanos mayores. Evidentemente, a la luz de las Escrituras, saben a quién nos referimos, ¿verdad? A los demonios, a los seguidores de Satanás, a los ángeles de Satanás, aquellos huestes espirituales de error en los lugares celestes. En 1949 aparece en escena la sucesora de Madame Blavatsky. Se llama Alice Bailey. Se escribe Bailey, con Y. Esta mujer, nacida en Gran Bretaña, fíjense que son todas mujeres. Es curioso, ¿eh? Ya van a ver la importancia que tiene la nueva era en el aspecto femenino. Nacida en Gran Bretaña, esta mujer operó como medium desde muy joven. Ella dice recibió un oráculo de un maestro de sabiduría que constituye la doctrina oficial de la nueva era
Y en 1975 se da a luz el plan del movimiento, que tuvo que estar guardado durante 100 años en secreto. En el año 75 se da a la luz, coincidiendo con el programa del nuevo orden mundial. En la década de los 60, el movimiento hippie, que conocemos, aquellos por lo menos que somos de aquella época, plantó la semilla de la que surgirían muchos conceptos que integran el pensamiento de la nueva era. El resurgimiento del ocultismo y la superstición, el uso de las drogas y el interés por las filosofías orientales. En el año 1980 aparece un libro que constituye la base doctrinal del movimiento de la nueva era. Se llama La conspiración de Acuario, escrito por la socióloga, otra vez una mujer, Marilyn Ferguson. La palabra conspiración significa una respiración en conjunto, respirar juntos, eso es lo que quiso decir ella. En él se sostiene que la historia del hombre entra en la edad de Acuario. Algunos opinan que esto comenzó en el año 1962, dejando atrás la edad de Piscis. Aparentemente hay ciclos universales que se repiten cada 2130 años. Y se supone que estaríamos a punto de terminar, o ya habíamos terminado, un ciclo que sería la edad de Piscis, que esta gente dice es la edad que corresponde al Señor Jesús. Ahora ustedes, curiosamente, ¿saben cómo distinguían al Señor o cómo se distinguían los cristianos en el primer siglo? Con un pez, ¿verdad? ¿Y saben lo que quería decir la palabra pez, iskus, en griego? ¿A quién se refería? Al Señor Jesucristo. Eran las siglas de la denominación de Jesús, Salvador, etc. Bueno, dicen que esta edad terminó, o termina, y que entramos en la edad de Piscis. Y como Piscis, algunos que conocen el horóscopo, ¿es una mujer o un hombre? Piscis. No me digan que no saben, ¿no? Que tiene un cántaro de agua que cae. Es Acuario, sí, pero... ¿Qué dije? Piscis, no, de Acuario, disculpen. Claro, con razón, no sabían ustedes. De Acuario, perdón. ¿Es un hombre o una mujer? Es una mujer, ¿verdad? Es una mujer que está echando agua de un cántaro, ¿cierto? Bueno, dicen que entramos en esa edad, la edad de la mujer, la edad de la madre tierra, echando el agua de vida para la humanidad. Así que queda atrás la edad de los varones, con el Señor, la edad de Piscis, y entramos en la edad de Acuario, la edad de la mujer, la de la madre tierra. Hoy en día, el movimiento de la nueva era está muy extendido mundialmente. Aún aquí en Argentina, y desde hace varios años, estuve estos días escuchando varios cassettes sobre presentaciones de la nueva era y de otras cosas más que me dio un gran amigo y hermano que tenemos en San Pablo, Brasil. Y el pastor Samuel Libert, le escuché varias conferencias del año 1989. De modo que lo que estamos haciendo ahora ya no es nuevo, ¿eh? Ya hace tiempo que se viene hablando de la nueva era de este movimiento. Y en Argentina está constituida por una red de cientos de organizaciones de diversa índole, filosófica, religiosa, oriental, pagana, todas amalgamadas en este sincretismo. La influencia de la nueva era es tanto más peligrosa en la niñez y en la juventud. Satanás se encarga de hacer esto. Hace algunos años, ustedes saben, me había metido en un tema que fue de ayuda tal vez para algunos, que fue el tema del rock. Bueno, Satanás trabajaba por el rock y aún lo hace en la niñez y en la juventud. Con la nueva era pasa exactamente lo mismo. Trabaja por el cine y por la TV. Dicen que la primera película de la nueva era se llamó La Guerra de las Galaxias. Más de uno aquí seguramente la vio, sobre todo la niñez y la juventud. Y también las películas de E.T. o las películas que todavía se ven en la televisión de Alf. Estos dos son extraterrestres, pero son buenitos, ¿verdad? Son raros y feos, pero buenitos, y se mezclan entre los humanos. Y miedo a los humanos, al contrario, los niños son amigos de ellos, son los más amigos, ¿verdad? Están preparando una amistad con cosas extraterrestres, porque de allí, de los extraterrestres, aparentemente viene no solamente la doctrina de la nueva era, pero la salvación para este mundo también. De esa alma universal y de esos grandes maestros de la sabiduría que hay en el cosmos, y que ustedes saben, y yo también, a la luz de Efesios 6, quiénes son. Ni hablar de los dibujos animados,
que los niños ven, donde las fuerzas del mal luchan contra las fuerzas del bien, el cosmos y todo ese tipo de cosas, y luego salen con los juguetes. Yo tengo un niño de 7 años y sé lo que es eso, ¿eh? Con el cinturón mágico y con la espada mágica de la guerra de las galaxias y todo lo demás. Este libro, que estoy convencido que el 50% aquí lo leyó, se llama El Principito, ¿verdad? De Saint-Exupéry, ¿sí? Este libro está escrito por un maestro de la nueva era. Y también hay otro libro muy leído, seguramente por las damas sobre todo. Se llama Juan Sebastián Gaviota, ¿sí? De Richard Bach. ¿Cómo? Juan Salvador Gaviota, muchas gracias. No Juan Sebastián. Me confundí con Bach. Juan Salvador Gaviota. Si ustedes leen Juan Salvador Gaviota, hay algunos conceptos, igual que aquí, de realización personal, ¿sí? Y de llegar a ser uno mismo sin necesidad de Dios. Y parece muy lindo y muy atractivo y muy seductor a la lectura. Pero Richard Bach es otro gran maestro de la nueva era. Además hay conceptos de reencarnación. Y los conceptos de reencarnación son uno de los pilares de la nueva era. Hermanos, cuidado con lo que leemos, con lo que damos a leer, con lo que damos a leer a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Hay varios libros envueltos en estos conceptos de la nueva era. Ayer pasé por la calle, claro, como hace tiempo que estoy con este tema, en casa, pobre mi esposa no escucha más que de la nueva era, ya está cansada de ello, y voy a tratar de dejar el tema también, porque no es agradable. Me dice, no te metas, Eduardo, en tanto problema. Y es verdad. Ayer pasaba por la calle, claro, todo llama la atención cuando uno está en tema, ¿verdad? Me paré frente a una librería común, pequeña, no especial del tema, porque hay una librería en calle Santa Fe, casi llegando a 9 de julio, que es específica de temas esotéricos. No pierdan tiempo tampoco, ¿eh? Y en esa librería que ayer me paré, el 30% de los libros son libros de la nueva era. Asómbrense. 12 títulos en vidriera, 12 títulos de la nueva era. Les doy algunos nombres. El varón sagrado, no les doy los autores para no ser muy tedioso. El niño de las estrellas, la alquimia interior, ovnis plan cósmico, el alma gemela, nuestros sentimientos, la conspiración de Acuario y la revolución del cerebro de Marilyn Ferguson. Usted puede sanar su vida, de Louise Hay, Luis femenino, una mujer. Dentro de mí, y baila hasta que puedas, y aún hay otro título más, de Shirley MacLaine. Shirley MacLaine es la sacerdotisa número 1 de la nueva era en Estados Unidos. Así como aquí es esta mujer tan joven, la tengo por aquí escrito, nunca me acuerdo el nombre. Esta mujer tan joven, Nacha Guevara, efectivamente, ella es la representante de la nueva era aquí en Argentina. ¿Cuánto quisiéramos tener la juventud de Nacha Guevara, verdad? 50 y tantos años y luce como una niña, ¿sí? Bueno, no les invito a que se metan en la nueva era, pero lo pueden conseguir, porque ella también lo consiguió. El costo es tremendo. El costo del alma es tremendo. Y hay otros libros más, uno que si hay vendedores aquí, casi seguro que lo han leído, que se llama El método Silva de control mental, escrito por un hombre nacido en Estados Unidos, pero de origen mexicano, que se llama José Silva. Y ¿qué pasó? ¿Se llama José Silva? Suponía. Pobre José, ¿cómo lo va a gastar desde hoy? No te preocupes, José, no tenés nada que ver. Sos del Señor, ¿verdad? Muy bien. Este es otro José Silva, ya de hace mucho tiempo. Y otro libro que seguramente han leído, que es El poder del pensamiento tenaz, de Norman Vincent Peale. Si yo les leo este libro, leyera párrafos de este libro, ustedes no creerían que esto es la nueva era, que esto es satánico. Porque habla de la oración, habla de la contestación de Dios a la oración, de la confianza a la fe, etc. Es increíble. Esto es veneno puro. Veneno puro. Esto es veneno puro también. Hay revistas que ustedes consiguen en los kioscos. Por ejemplo, Uno Mismo, una revista muy conocida, ¿verdad? Vida Integral, Nueva Era, Ad Magnana, Plenitud, El Vegetariano, Hombre Nuevo, varias publicaciones en Argentina. Por la música,
La música de la New Age también. Hace poquito tuve un instrumento en casa y es notable. Uno de los ritmos incorporados al instrumento es New Age. Así que tenemos ritmo de New Age ya incorporado a los instrumentos musicales. No sé si acá los que tocan el órgano ¿no tienen New Age? Mejor. Hay un título bastante conocido, una música preciosa, relajante, increíble. Se llama Crystal Illumination. Algunos ya lo habrán escuchado seguramente, de Ayua. Y otros títulos más que no se los voy a dar ahora. La filosofía de la nueva era es considerar al mundo con una visión holística o integral, que es lo que quiere decir la palabra holística. En la creencia de la interconexión de todas las cosas, lo que ellos llaman la doctrina de la totalidad. Metas y planes de la nueva era. A ver, ¿cómo ando de tiempo? ¿Como para terminar ya? Bueno, van a tener que soportar un poquito más, hermanos. Y en todo caso, si después de esto no tienen preguntas, mejor. Un alivio para mí. Así que yo expongo y el tiempo de las preguntas me lo llevo yo. Y entonces ya se quedan con todas las respuestas de una vez. Las metas y los planes de la nueva era. Los comunicados de Alice Bailey son un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial por medio de una jerarquía de maestros del espacio o cósmicos, es decir, demonios. Saben ustedes que la palabra demonios en griego significa inteligentes. Así que son seres muy inteligentes estos y además viven en el espacio también. Y además una religión mundial. En el sentido político, social y económico, a nivel mundial, el control de abastecimiento de alimentos. ¿Recuerdan la obra del anticristo con este asunto? Los que no tenían la marca de la bestia. ¿Cómo me gustaría hablar de eso ahora? Pero no podemos. El uso de una tarjeta universal de crédito para todos los que de otra forma no podrán, ¿recuerdan?, comprar ni vender. El sistema mundial de impuestos unificados, la instauración al fin de un sistema económico mundial. En el aspecto social, el predominio de la raza aria. ¿Ustedes vieron en la televisión el surgimiento del neonazismo? Ese es el surgimiento de la raza aria, que era lo que preconizaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial, o durante, etcétera, o antes de la Segunda Guerra. Aborto y fecundación artificial, otro asunto, tan de moda, lamentablemente, en nuestros días. La manipulación genética, la eutanasia, es decir, quitar la vida por medios artificiales, por propia voluntad. Y también las consagraciones planetarias masivas, lo que ellos llaman la iniciación luciférica. La religión de la nueva era. El movimiento de la nueva era es una filosofía. Ellos dicen que no es una religión, pero tiene conceptos religiosos en sí. Tiene sus escrituras sagradas, tiene oraciones, tiene mantras. Habrán escuchado hablar de mantras, ¿verdad? Mantra es una pequeña palabra monosilábica en sánscrito proveniente de la religión hindú, que en la meditación trascendental particularmente se repite. Esa palabrita om, ¿sí? Habrán escuchado hablar de ella, ¿verdad? Esos son los mantras. Cuenta con centros espirituales, la meditación trascendental, tales como la comunidad Findor en Escocia o el Instituto Esalen en California. Y hay aquí en Buenos Aires una escuela de la nueva era, donde se instruyen sobre todo a terapeutas de la mente. Está en la calle Darregueira al 2300, no voy a dar exactamente la dirección. Es notable que la nueva era tiene algunas expresiones parecidas a las expresiones de la Biblia. Por ejemplo, ellos hablan de nacer de nuevo, pero nacer de nuevo no es la conversión cristiana, es un aspecto de la reencarnación de la persona. Hablan de oraciones, ellos oran también, y oran a Jesús, pero no es nuestro Jesús, le llaman Jesús. Hablan de un hombre, en realidad, que se llama, el Mesías será un hombre llamado Maitreya. Y ese será el que venga en un plato volador desde el espacio para unificar al mundo, que es un sistema vivo que está en desequilibrio con el cosmos. Hay profetas y maestros del universo que no solo engañan con sus revelaciones cósmicas
a la mente, sino que además hacen grandes milagros y señales. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor en Mateo 7:22 dijo de aquellos que un día dirían, hemos profetizado y en tu nombre hemos hecho milagros? ¿Y qué les dijo el Señor? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo hacen en nombre del Señor. En Apocalipsis 13:3 ustedes pueden leer de la bestia que tenía como una herida de muerte en su cabeza, y esa herida fue sanada. Y entonces la gente se asombró por ese milagro y adoraron al dragón en cuyo poder está la bestia, es decir, a Satanás, y adoraron a la bestia también. Pero el movimiento de la nueva era particularmente proclama que el hombre es Dios. El viejo engaño de Satanás en el Edén, seréis como dioses, reverdece en los conceptos de la nueva era. La nueva era concibe al hombre como parte de la divinidad, de la conciencia cósmica o de la fuerza con mayúscula ellos ponen. Solo él debe descubrir y desarrollar su divinidad a través de los medios de expansión de su conciencia, como la meditación o el yoga y otros más. En definitiva, es el camino a la divinización del hombre. El tema de la divinización fue abordado por un sacerdote católico jesuita y paleontólogo francés llamado Teilhard de Chardin. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de él. Considerado por algunos como el padre de la nueva era. Teilhard soñaba con una humanidad convergiendo a Dios y realizando cada uno su propia deidad en el punto omega. Ahora bien, si el hombre es Dios, como ellos dicen, tiene derecho no de orar, sino de mandar. Entonces tenemos derecho de poseer y de disfrutar lo que nosotros dispongamos. Ellos dicen, la respuesta está dentro de ti, está dentro de tu propia vida. Y aquí hay otro concepto entrañado que es el concepto del humanismo, que ha florecido hace tiempo, inclusive en nuestro país. Y también el de la ecología. Organizaciones como Greenpeace, etcétera, que están trabajando tanto con esto. No estamos en contra, obviamente, ni del humanismo ni de la ecología. Lo que estamos en contra es de cuando esto se hace a espaldas de Dios y divorciados de las leyes de Dios. La nueva era predica otro evangelio. No predica la convicción de pecado, sino a Jesús, escuchen, como el medio para cumplir la ambición del hombre y llegar a transformar el mundo en un paraíso mediante la restauración de la autoestima de cada uno. El apóstol decía, son mitos, son fábulas de viejas. Dice, deséchalas y ejercítate para la piedad. Rescatar al mundo de la catástrofe nuclear y ecológica es loable, pero ellos quieren llegar por medios exclusivamente humanistas y liberar al mundo de enfermedad, pobreza y pecado. Se enseña a la humanidad a hallarse en sí misma, en hermandad, y entonces luchan contra todo lo que se llame fundamentalismo, porque el fundamentalismo es negativo y fatalista. Aquellos que hablamos de pecado, de condenación, de juicio de Dios, somos fundamentalistas y por lo tanto somos anticuados, somos fatalistas, somos negativos. El Salmo 11:3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué será del justo? Sí, hermanos, somos fundamentalistas, fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tengo una oración aquí que no se las voy a leer, no puedo, por tiempo. Que ellos, una mujer, otra vez una mujer, no tengo nada contra las mujeres, simplemente estoy destacando que es así, cambian y dicen que en vez del Padre Nuestro se debe llamar la Madre Nuestra. Así que ahora rezan la Madre Nuestra, que es la Madre Tierra, la Madre Tierra. Se las podría leer, pero no puedo, no tenemos tiempo. Y también hablan de blasfemias como la Espíritu Santa. Ahora voy a mencionar 4 asuntos que son las piedras, los fundamentos de la nueva era. Y son estas: orientalismo, mentalismo, yoga y meditación trascendental y terapias alternativas.
Orientalismo. El Oriente, particularmente el Extremo Oriente, fue y es prolífero en religiones esotéricas. La palabra esotérica quiere decir misteriosas. Eso es lo que quiere decir. Uno podría mirar la Biblia y podría ver desde el principio, desde Adán, cómo se separa la humanidad. Una es la vía de Set y otra es la vía de Caín. Por la vía de Caín surge un hombre que se llama Nimrod, el primer poderoso de la tierra y el fundador de Babel, la ciudad de Babel, que luego deriva en Babilonia y luego en el imperio babilónico. La palabra Babel significa puerta de Dios. Y ustedes recuerdan que los hombres ahí hicieron el primer intento de llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Quisieron construir una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Obras humanas, descendientes de Caín, aquel que también hizo obras humanas para tratar de satisfacer a Dios. Tal vez esta torre fue construida como un observatorio astronómico para observar y estudiar el cielo y el movimiento de los astros. Y posiblemente en Babel haya surgido la astrología, que es una pseudociencia que sostiene que la conjunción de los planetas dirige la vida de los hombres, haciendo de la Tierra el centro del universo. De esta milenaria cultura oriental surgen prácticas, luego cultivadas por los pueblos cananeos, absolutamente paganas y plagadas de idolatría, de hechicerías y otras prácticas. Estas prácticas se originan o provienen de Egipto y de Caldeo Asiria, los dos grandes centros de poder de la cultura y civilización antigua. Ustedes recuerdan en la corte de Faraón o en la corte de Nabucodonosor que había una pléyade de magos, de astrólogos, encantadores y caldeos, es decir, sabios de Caldea, que compitieron con la sabiduría de José en Egipto y de Daniel en Babilonia. O también recuerdan en la época de Moisés, cuando Moisés estaba tratando de que el pueblo saliera de Egipto. Ustedes recuerdan que Moisés empezó a hacer unos milagros. 3 de los 11 milagros que hizo Moisés en presencia de Faraón fueron copiados por los hechiceros de Egipto, hasta que, cuando fue lo de los piojos, no lo pudieron hacer, dice la Biblia. En 2 Timoteo 3:8 hay 2 nombres que seguramente son 2 de estos hechiceros. ¿Recuerdan? Pablo habla de Janes y Jambres. ¿Recuerdan? Los pueblos cananeos abrazaron estos cultos idolátricos, en los cuales predominaban prácticas abominables de fornicación, de hechicería y aún de sacrificios humanos. Y por esta razón, el Señor prohibió las alianzas del pueblo de Israel, no solo sentimentales, pero aún sociales, y además los mandó destruir. ¿Ustedes recuerdan cuando Josué entra en Jericó, que Dios dice que fueran destruidos aquellos, todos, niños, ancianos, animales, todo tenía que ser destruido en Jericó? ¿Cuál es la razón? Estas prácticas idolátricas con las cuales, o de las cuales Dios quería preservar a su pueblo. Ahora, quiero que leamos con ustedes en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Para mirar allí el mandamiento expreso de Dios para todas estas prácticas que hoy en día resurgieron en el marco de la nueva era que convive con nosotros en estos días. Deuteronomio 18:9. Dice así: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dice aquí abominaciones. Abominaciones significa algo que se aborrece, algo pestilente, algo que se echa y se llega a maldecir. Ahora, uno puede decir, o alguno podría decir en esta tarde, bueno, muy bien, hermano, pero esto es para el pueblo de Israel, fue escrito en Deuteronomio para el pueblo de Israel. No es así, tiene vigencia hoy en día. Si ustedes leen en Gálatas 5:20, dice que estas prácticas
Las prácticas de la carne son obras de la carne. Y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y allí se menciona la hechicería, la abominación para el Señor. En Apocalipsis 22, 8 y 27 lo corrobora y dice: los abominables, entre otros pecadores, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y agrega que en la ciudad celestial, en el verso 27, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Son estas abominaciones, las abominaciones de la antigüedad, que Dios no puede aprobar nunca en estos tiempos tampoco. Es notable que pasados 3.500 años desde la época de Moisés, estas prácticas tienen vigencia y todavía la tendrán, y tienen inclusive una renovada vigencia en nuestros días. Ahora, ustedes se dieron cuenta, hermanos, que allí Dios menciona, entre otras cosas, el rito de sacrificar niños, y lo compara con la consulta a los muertos y la adivinación y los agoreros y los sortílegos, etcétera, etcétera. Sacrificar a los niños es una práctica que hoy en día también se da. ¿Recuerdan, como decíamos antes, los crímenes horrendos de lineamiento universal superior, verdad? Tal vez nunca se descubra si es así o no, pero los hay en nuestros días. Aquí, en Brasil, hemos escuchado tanto, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, hay ritos satánicos, ritos afrobrasileños que exigen la sangre de niños pequeños. Pero además, hermanos, yo creo que aún uno podría hablar de sacrificio de niños a un mal que azota la humanidad hoy y del cual los cristianos no están exentos, y es el mal del aborto. Y quiero llamar la reflexión a esto, mis hermanos. El aborto es un crimen y un sacrificio de niños también. No son masa de tejido lo que se saca del cuerpo de la mujer cuando se aborta. Es una personalidad definida que Dios conoce desde la eternidad. David decía que fue formado por Dios en el interior, en el seno de su madre, ¿recuerdan? Dios lo formó allí, no había nacido, era un feto. Podía haber sido abortado, pero era una personalidad que Dios estaba formando. Y yo no quiero traer palabras de condenación en esta noche. Pero hoy en día, y en nuestras iglesias, y en el mundo evangélico, hay mujeres que abortan sus niños. Y quiero decirles que esto es un pecado flagrante delante de la presencia de Dios. Es un crimen abominable, como los de Deuteronomio 18, a los ojos del Dios de la vida. Y si alguna ha pasado por esto, yo le ruego que esta misma noche vaya a su casa y le confiese su pecado al Señor. El Señor puede limpiar el pecado, el Señor puede perdonar el corazón. Pero mis hermanos, el aborto es, en términos generales hablo, ¿verdad? El aborto es un crimen, una abominación a los ojos de Dios. Habla de abominación aquí, de adivinación aquí, y podríamos mencionar varios métodos de adivinación y clarividencia: por copa, por hígado, por flechas, por vara y péndulo, por astros, por muertos, la llamada tabla Ouija, que no es muy común aquí, pero sí en Estados Unidos, particularmente entre la juventud. La gorería, es decir, la predicción del futuro, el horóscopo, vamos a hablar un poquito de esto. Oniromancia, interpretación de sueños, quiere decir. La quiromancia, es decir, la lectura de las manos. Las supersticiones, como por ejemplo el gato negro o el número 13, o pasar por abajo una escalera, etcétera, etcétera. El sortilegio, echar suertes, es decir, la cartomancia, tirar las cartas, el tarot, por ejemplo. La hechicería, es decir, cualquier intento de manipular la realidad interna, externa, pasada, presente o futura. La brujería, los maleficios, el uso de la magia negra, la macumba. La hechicería tiene que ver con las drogas, porque esta palabra hechicería en el griego es la palabra farmakia. Y la palabra farmakia
tiene que ver naturalmente con los fármacos, es decir, con las drogas. Por lo tanto, entre las drogas y la hechicería hay una hermandad indisoluble. Encantamientos y magia, dice aquel pasaje también, es decir, magia blanca, fenómenos parapsicológicos. Magia negra es la que hace daño, magia blanca es la que no pretende hacer daño. Telequinesis, es decir, movimiento de cosas. Telequinesis, mover cosas. Materialización, levitación, los que hacen subir sin que haya nada abajo, flotar en el aire. Aparición de duendes y de fantasmas, hoy que están tan de moda los cazafantasmas para los niños. Es toda una preparación mental, toda una preparación mental. El curanderismo, el mesmerismo, es decir, la curación por magnetismo, la hipnosis, etcétera, etcétera. Y por fin, dice Dios así, la consulta a los muertos, es decir, el espiritismo y los poderes mediúmnicos. Quiero aclarar algunas de estas prácticas muy difundidas hoy, de las cuales debemos apartarnos por expreso mandamiento de Dios. Por ejemplo, hablemos un poquito del horóscopo. La astrología, que dice ser una ciencia, pero que es una verdadera pseudociencia, una ciencia falsa, pretende conocer y estudiar la influencia de los astros en el destino de los hombres y pronosticar por la posición y aspecto de aquellos los sucesos terrestres, que es la base de los horóscopos y de las cartas natales. Esto nace en Babel, como ya vimos, y proviene de las técnicas de los augurios y de los agüeros. Recién, después de muchos siglos, el zodíaco fue inventado en el siglo XV antes de Cristo. Y desde allí, el horóscopo, los astrólogos, fueron parte inclusive de las cortes de los reyes. No solo en aquel entonces, aún hoy. ¿Ustedes recuerdan cuando el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos tenía a su astrólogo personal, influenciado por su esposa? No quiero decir otra vez una señora, porque si no me van a mirar mal, En el horóscopo, el individuo experimenta la sensación de que es un ser único. No importa que sea para los demás, pero el horóscopo es para él, particularmente para él. Y además, la fascinación es porque puede poseer cierto control sobre el destino. Hoy en día, y aún entre los creyentes, cuando se encuentran dos personas, es muy común escuchar, ¿cómo te llamas? Fulano, fulana. Segunda pregunta, ¿de qué signo sos? ¿Es verdad? ¿De qué signo sos? Eso quiere decir, ¿cuándo naciste? Y entonces, ¿qué tipo de personalidad vas a tener porque naciste en ese signo? Y entonces, a los de Géminis nos dicen que somos un poco y un poco, que somos inestables, ¿verdad? Que no tenemos una línea recta. Y a los de Cáncer, que son tal. Y a los de Leo, que son firmes, etcétera. Yo les pregunto, por ejemplo, Jacob y Esaú, ¿nacieron en el mismo signo, sí o no? ¿Sí? Qué iguales que eran Jacob y Esaú, Igualitos uno al otro, Igualitos. Ayer andaba por la capital comprando diarios, yo, con este asunto de la nueva era. Ayer trabajé, además de hacer todo eso, Y compré dos diarios. Compré el diario Clarín y el diario Popular. Les pregunto, ¿quién es de Cáncer aquí? Ahora no van a levantar la mano. Muy bien. ¿Hay alguno otro de Cáncer? Muy bien. Le voy a leer lo que ayer decían los dos diarios. Ahora, claro, ustedes no compran todos los diarios, compran uno. Ustedes dirán, ¿cuál voy qué signo voy a escoger, no? ¿Perdón? El que más convenga, ¿verdad? Ahora no voy a preguntar quién compra Clarín y quién compra Popular. Si hubieran comprado los dos diarios y se hubieran seguido por los dos horóscopos, el de Cáncer hubiera leído esto, en Clarín. Los vaivenes en el amor resultan una contradicción en su esquema de pensamiento. Los vaivenes en el amor. Y si hubiera comprado el diario Popular, hubiera leído esto. No habrá fracasos sentimentales. Vaya, me puedo guiar perfecto por el horóscopo, ¿verdad? Creo que no hace falta agregar más. Creo que no hace falta agregar más. Qué patraña, qué tontería, qué burdo que es todo esto, ¿cierto? Qué burdo que es. Pero ¿cuánta gente
Compra el horóscopo de Kirru porque es el horóscopo chino y van a ver si es el caballo o el conejo, qué sé yo. Y viven con eso. Y si le dice, no salga de casa, se mete a dormir, claro, le viene fenómeno, y no, ese día no va a trabajar, ni aparece por la calle, porque ese día es negativo. O apuesta al número que le dicen y fracasa y se va todo el dinero por allí. Es ridículo, pero ocurre. Y muchos creyentes, me consta, leen el horóscopo y no sé si aún no lo siguen el horóscopo. El peligro de esto es caer en la dependencia del horóscopo, en desórdenes psíquicos como un temor fatalista a lo que vendrá, una melancolía paralizante en la vida, el desaliento en la fe en Dios y en su voluntad, y también en una capacidad de discernimiento espiritual. La palabra de Dios, hermanos, condena la astrología. Deuteronomio 4:19, tengo 3 versículos, voy a leer uno solo. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, las estrellas, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Y eso es contra el mandamiento que dice que nada debe ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Cartomancia, es decir, tirar las cartas. Sobre todo el tarot. Sin duda hay una fuerte influencia satánica o demoníaca, diríamos, en esta práctica. El tarot o las tablas del destino son una serie de 78 naipes divididos en 2 partes. Se llama el arcano mayor o misterio mayor y el arcano menor o misterio menor. Se trata de una pretendida visualización del futuro de la persona de acuerdo con la interpretación del significado simbólico de las cartas que mezclan lo sagrado y lo profano en forma totalmente irracional. Las cartas del tarot tienen mucho que ver con las cartas de la baraja española, como se suele decir. Tiene también el basto que está brotado, y esto significa la vida que renace, todo lo que signifique la vida, vivir, el crecimiento. Las copas, que tienen que ver con el amor y con la felicidad. Las espadas, que tienen que ver con la ambición, la agresión y el coraje. Y también los oros, que tienen que ver con la riqueza. Ahora yo me pregunto si esto que tiene el mismo origen, estas cartas, las comunes para jugar al chinchón o al truco, ¿no? Que yo ni sé cómo se empieza. Gracias a Dios no tengo ningún interés en saberlo. Si esto tiene que ver con el tarot, que tienen el mismo origen y los mismos significados, entre otros, y que implican muchas veces engaño. Por ejemplo, el truco es con engaño, ¿no? Cuanto más engaño, mejor. Y que además hay ambición por el dinero y pasión por ganar y por... Me pregunto, hermanos, ¿deberíamos jugar a esto? Cierro la pregunta y cada uno de ustedes conteste delante del Señor. La macumba. Les iba a hablar de la macumba. Es interesante el tema, pero voy a decirles solamente un par de cosas, nada más. La macumba es el culto del Umbanda. El Umbanda es el culto brasileño que tiene como principal diosa, entre otros, es una simbiosis entre el catolicismo y los dioses africanos que trajeron los negros esclavos cuando fueron al Brasil. Por ejemplo, en Haití no se hizo esa simbiosis, el vudú no se mezcló con el catolicismo, pero el culto Umbanda sí. Y la principal diosa... Lo mejor que tengo en mi vida es una mujer. Así me reivindico un poco. Se llama Ligia, además. El culto Umbanda tiene como principal diosa, que es la madre de todos los dioses, una mujer que se llama Iemanjá o Lemanjá. Es la diosa del mar, a la cual le ponen en la playa velas, matan animalitos. Acá también, en las esquinas ustedes lo habrán visto, ¿verdad? Bueno, ese es el culto Umbanda. Entre otras prácticas, este culto tiene el llevar unas pulseritas de género. Son muy lindas, para las chicas, sobre todo. Rojitas, blanquitas, negritas.
Ayer estaba sentado almorzando y veo una chica sentada con un señor y llevaba una cruz, la cruz usada en la nueva era, la cruz de la fertilidad, que es una cruz y arriba tiene como un arito así. La conocen, ¿verdad? Y en la muñeca 2 pulseritas de estas, de Umbanda. Esas pulseritas dicen que hay que dejarlas, no hay que sacarlas, hay que dejarlas que se pudran en la mano y entonces tendrán la respuesta a los deseos del corazón. Chicas, no usen esas cosas. No conviene. Ustedes me dirán, ¿qué tiene de malo si soy del Señor? Efesios 4 dice, no, ¿qué? ¿Deis lugar a quién? No le den lugar. Y agrega, abajo, no contristéis a quién? Al Espíritu Santo. No hace falta que agregue más. Estaba predicando hace algunos años en la iglesia de Quilmes, en una iglesia en Quilmes. Estaba hablando de un tema, el infierno. Recuerdo bien, allí había una señorita. Cuando mencioné la palabra infierno empezó a los gritos en medio de la reunión. Pero como lo que se agarró de arriba donde están los ventiladores y no había poder que la bajara de allí. Bueno, fueron algunos hermanos y la esposa del hermano don Raúl Caballero a agarrarla y muy bien, la tomaron, se la llevaron a un lugar aparte. Y después de la reunión fui a hablar con esta chica. Esta chica estaba en el culto Umbanda y abrió su cartera y tenía una prenda de su novio que estaba tratando de hacer un encantamiento para él porque la había dejado y entonces estaba tratando de hacerle un daño, un hechizo con esa prenda. Estaba muy metida en el culto Umbanda. Por lo tanto, cuando escuchó infierno, naturalmente los demonios que estaban en ella reaccionaron. Ahora, hoy en día se estila en algunos cultos llamados evangélicos el dar una prenda para orar por la persona. Eso es paganismo. Dios no necesita prendas. Él no se confunde ni se equivoca. Ore por el hermano y si es la voluntad, o la hermana, si es la voluntad de Dios sanará, si Él quiere, pero no le hace falta una prenda. Esto no es más que una práctica de hechicería proveniente del umbandismo. No deis lugar al diablo. Curanderismo. Curanderismo tiene que ver con el chamanismo, que es una religión oriental, algunos dicen de Corea, aunque la palabra parece provenir de Siberia. Los chamanes son los magos, los hechiceros, los curanderos. Ahora, claro, el nene se me empachó. ¿Y qué voy a ir al médico? El médico no me hace nada, se indigestó, pobrecito. Le metimos comida hasta que el niño se empachó. Y entonces, ¿a quién vamos a ver? A doña María, ¿no? ¿Verdad? O a don José, que está ahí, es el curandero. No le digo nada a nadie. ¿Qué voy a decir en la iglesia? No voy a decir que fue un curandero. Me salió la culebrilla. Y si se cierra la culebrilla, me muero. Si se toca la cabeza con la cola, me muero. La culebrilla es un herpe que ataca un nervio. ¿Sí? A veces los médicos realmente no tienen respuesta para esto. Bueno, haga un régimen alimenticio, masajee su lugar, el lugar de la culebrilla o del empacho. Hágalo. A mí me tiró del cuerito una hermana viejita muchas veces cuando era chico, pues yo me empachaba seguido. Se ve que mi madre me metía comida hasta que ya no podía más. Pero era una señora creyente y no hacía oraciones y no estaba allí con el rito y no tenía los muñequitos en la pared y no invocaba a Satanás o a los demonios. Cuidado con esto, hermanos. A veces uno dice, ¿por qué no progreso en la vida espiritual? ¿Por qué no tengo gozo en la vida espiritual? ¿Por qué mis dones no tienen resultado en la iglesia? ¿Por qué la iglesia no funciona? ¿No será que hay ídolos en la iglesia? ¿No será que hay curanderismo en la iglesia? ¿Por qué yo voy a los curanderos? Estaba escuchando unos cassettes de una mujer, Johanna Michelsen se llama, una creyente, preciosa, unas conferencias increíbles. Esta mujer fue convertida, de chica era vidente, tenía clarividencia, etcétera, y trabajó con una mujer, le llamaban Pachita, la Pachita, una mujer, creo que era mexicana. Esta mujer curaba enfermos y además los
hacía cirugía con un cuchillo de la cocina y con una botella de alcohol, nada más. Y no era cuento, abría el cuerpo, metía en la mano, porque esta mujer creyente lo contaba, dice, yo lo he hecho durante muchos años. Revolvía ahí adentro, sacaba los tumores, los cortaba con el cuchillo, echaba alcohol y la persona ni se enteraba de lo que estaba haciendo. Y no los dormía. Estaba vivito y coleando, ahí en la cama. Sacaba las cataratas de los ojos con un cuchillo de cocina. Ahora, ¿ustedes recuerdan a C. Arigó? ¿Recuerdan a Garrincha? ¿Recuerdan a Jaime Press? ¿Etcétera? ¿Recuerdan? No es mentira, hermanos, es verdad. Claro que curan, y claro que curan con un cuchillo y con la mano dentro de las vísceras, y cierran y se cura la gente, y ellos piensan que están haciendo bien. Son milagros de Satanás, son demonios que trabajan en esos hombres y en esas mujeres, dándose cuenta o no dándose cuenta. Seguramente han tenido en algún momento de la vida un encuentro con el diablo y han vendido su futuro y su alma. Y entonces tienen poder a un tremendo costo. La Biblia lo hemos leído en esta noche, no hay salvación para ellos. Están tan cerca de Satanás que no hay salvación, a menos que, como esta mujer Michelson, se arrepientan de sus pecados y vuelvan al Señor. Ahora ella es una predicadora, es una enseñadora y trata de llevar otras almas a los pies de Cristo. Hipnosis, no voy a hablar de este tema. Cuando es hecha por médicos o psiquiatras, bien, si son del Señor. Les aconsejo no vayamos a psiquiatras que no son del Señor. Están embebidos en todo lo que es la psiquiatría, esta atea de Jung y otros más, y no conviene. Pero hay hombres que tienen poderes de hipnosis. ¿Recuerdan ese Tony Camo en los programas de la televisión? Qué bárbaro, ¿eh? Hacía así, listo, ya estaba hipnotizado. Tenía sugestión también, hacía sugestionar a la gente. Yo recuerdo un programa donde había uno que se sentaba y parecía que lo pinchaban de agua, no tenía nada. Lo vieron, ¿verdad? Más de uno lo vio. Se sentaba y se levantaba y buscaba un pinche, no había pinche. Era sugestión, trabajo en la mente. Y él desde el televisor decía, bueno, usted en casa haga lo que yo hago. Y siga los pasos. Y entonces póngase con la pared y cierre los ojos y concéntrense. Mi querido hermano, no siga eso. No dé lugar al diablo. Eso es poder de Satanás. Es poder de Satanás que Dios condena en la Biblia terminantemente. Eso es abominación al Señor. El mentalismo incluye técnicas basadas en el poder de la mente para lograr salud, éxito, prosperidad, control, para transformar sueños en realidad y al fin de ello, entonces, la felicidad del hombre. Hay muchas técnicas mentales que propician esto. Yo tengo acá para una lista, pero no se las voy a leer. Vamos a abreviar tiempo porque si no, ni en media hora termino. Todo esto no es nuevo. Hace muchos años que esto tiene vigencia, aunque la nueva era, ahora, en estos últimos años, lo incluye dentro de su sincretismo. Se predica un verdadero evangelio del éxito. Inclusive, en algunos lugares que hablan de ondas de amor y de paz, etc., se ora por la prosperidad de algunas personas. Y entonces se pide que haya prosperidad en los negocios y que haya prosperidad en la vida y todo lo demás. Y yo no digo que Dios no quiera nuestra prosperidad, pero yo digo que Dios no siempre quiere nuestra prosperidad material. Dios tiene su voluntad para algunos, distinta a la de otros. A algunos le va muy bien, de ellos rendirán cuenta. A otros les va muy mal, y de ellos rendirán cuentas también delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, no es que para todo cristiano tenga que haber prosperidad material y tenga que haber salud, plena salud. Hay cosas más importantes que la prosperidad material y que la salud, mucho más importantes en términos espirituales. Hay una iglesia en Corea, la iglesia del pastor Paul Yonggi Cho, que tiene más de 400.000 miembros y que es muy famosa, y él es muy famoso también. Es notable, pero el pastor Yonggi Cho predica
los postulados de la nueva era. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser? Y es así. Él predica la visualización. ¿Han escuchado hablar de la visualización? Los artistas hablan de la visualización. Mirá, dice Nacha Guevara, vos te imaginás que sos flaca y sos flaca. Qué buena receta, ¿no? Ni lo intenten. Miren, mejor ser gorda e ir al cielo, ¿eh? Bueno. Vos te imaginás que vas a ganar mucho dinero y no te hace falta otra cosa. Vas a ganar mucho dinero. Lean Silva, lean Pil, lean otros. Van a ver cómo es así. Schuller también. Scheller. Para Yonggi Cho, este pastor cristiano, dice, son las leyes del éxito. Por medio de la visualización y los sueños, usted puede incubar el futuro y obtener resultados. Si quieren leer un poco más de esto, La seducción de la cristiandad lo explica muy bien Dave Hunt. Ahora, esto obliga a Dios a ponerse a nuestro servicio. Deja de ser el soberano que cantamos recién para gloria de su nombre y se transforma en un objeto para nosotros, en un talismán. Dios va a hacer lo que yo quiera, porque si yo me imagino y lo voy a lograr, entonces ¿dónde está Dios y su soberanía? No cuenta, ¿verdad? Soy yo el que dispongo, soy yo el que imagino, soy yo el que visualizo, soy yo el que llevo al éxito, porque según esta gente, el éxito llega si yo me lo propongo. Piensa lo que seas y lo serás. El poder está dentro de ti, eso es lo que dicen. El método de control Silva no es solamente para adultos, se emplea en niños también. ¿Qué dice Silva en pocos términos? Dice él, que cuando la mente entra en el ritmo de ondas alfa, entonces está dispuesto para obtener mejor información y para entonces desarrollar mejor el IQ, la inteligencia. La velocidad del ritmo de nuestra mente, en términos de electricidad de la mente, en términos normales, vas entre 15 y 35 ciclos por segundo. Y eso es lo que se le llama el estado beta, o el estado de estar alerta, de vigilia. Entonces uno tiene el razonamiento completo y uno puede recibir una información, elaborarla y decidir, esto es correcto, esto no es correcto. Cuando se entra en el estado alfa, la mente está en blanco y entonces no reacciona a los estímulos de afuera. Ya los ciclos no son 15 a 35, son de 8 a 12 ciclos. ¿Cómo se logra el estado alfa? Por la meditación. La meditación trascendental, por ejemplo, llega al estado alfa de la mente. Entonces, aquel que medita en la meditación trascendental se concentra. Uno dice, meditar es concentrarse en algo y pensar en algo, ¿verdad? Cuando uno viene a la mesa del Señor a meditar, ¿en quién medita? En el Señor, ¿verdad? No, para los meditadores de la meditación trascendental, ellos piensan en nada. Así que la mente queda en blanco y queda la mente a una menor actividad eléctrica en la corteza cortical. Y entonces lo que entra de afuera no se elabora, entra todo. Dejo la puerta abierta a toda la información, sea de quien sea, provenga de quien provenga, ¿se dan cuenta? Aún puede bajar más. En el estado de hipnosis o de trance, la actividad tiene un ritmo de 4 a 7 ciclos por segundo. Eso es lo que se llama el nivel Z. Y por debajo de los 4 ciclos por segundo se llega al estado de inconsciencia. Entonces uno abre la mente y la deja abierta a toda la información, incluso a la satánica. Dicen estos pensadores, estos mentalistas, tú puedes ser lo que quieres ser. Tu destino está en el poder de tu mente. La imagen que visualices en tu mente es el secreto y la clave, pues la imagen que mantengas es la imagen que serás. Tú puedes solo. Vive tu propia vida. Sé tú mismo. ¿Hay algo más contrario a la vida cristiana?
¿Hay algo más contrario a lo que Dios quiere para cada creyente? Mis hermanos, huyamos de estas cosas, dice la palabra de Dios. El yoga y la meditación trascendental. El yoga, si quieren leer algo del yoga, pueden leer algunos libros, se los muestro. Meditación trascendental de Gordon Lewis, de Clie. La servidumbre del yoga y las filosofías orientales, también comprado en Clie. Y de la meditación trascendental, cómo responder a la meditación trascendental. El yoga tiene su origen en la India y sus raíces en el hinduismo, y incluye diversos métodos, ejercicios y prácticas de vida hasta llegar a fines espirituales y religiosos. Una forma especial entre las distintas escuelas del yoga es la meditación trascendental o la ciencia de la inteligencia creadora, derivación del mantra yoga mágico. Su fundador y líder es el gurú Maharishi Mahesh Yogi en los comienzos de los años 60. Hay otros líderes de estas místicas orientales. Uno de ellos es Swami Prabhupada, este libro que está acá, que un día me lo encontré en Miami en el aeropuerto. Y dije, me lo llevo. Yo, libro que cae en mis manos, me lo llevo. Claro, después hay que ver si es bueno. Si es malo, lo tiramos. Este lo guardé porque me parecía interesante. Nunca supe que ahora lo iba a tener que usar. Y aquí está la doctrina del mantra yoga. Y aquí está también en la tapa, está un señor, un dios del hinduismo muy conocido por nosotros, por haberlo escuchado, el Krishna. Krishna es un guerrero de esa trilogía de los dioses hindúes, Veda, Vishnu y Brahma. Y Krishna es el Señor, el Hare Krishna. ¿Ustedes recuerdan esa canción de uno de los Beatles, George Harrison, Mi amado Señor? Bueno, no es el Señor. Ustedes escuchen que dice Hare Krishna, Hare Hare. ¿Se acuerdan de esa canción? Es preciosísima. ¿Saben que algunas iglesias cristianas la usan como alabanza al Señor, a nuestro Señor? Sin saber o sabiendo, no sé. Pero no es una canción al Señor. Mi adorable Señor, no es adorable, es otra palabra, pero no importa, es más o menos así. Mi dulce Señor, exactamente. Mi dulce Señor, que es una canción preciosa, que canta Julio Iglesias también por allí. Es una canción a Krishna, esta divinidad hindú, que tiene que ver con el yoga y con la meditación trascendental. El yoga es un grupo de métodos que con la ayuda de las sesis, de ejercicios corporales, respiratorios y meditaciones, debería liberar el alma humana de todo lo terreno. Tiene un doble significado. Primero habla de las llamadas transmigraciones del alma, es decir, las reencarnaciones. El yoga tiende a eso. El alma no purificada, dice la doctrina hindú, tiene que entrar siempre en un seno materno y renacer. Por eso hablábamos del renacimiento de estas doctrinas. Y es obligado así por su karma, es decir, por su acción anterior. Solo cuando logra purificarse por su propia fuerza, llega a la redención de sí mismo. Noten, por favor, qué cosa tan increíble. Y con ella, a la liberación de futuras reencarnaciones. La redención significa al mismo tiempo la comprensión de que el alma individual, llamada Atman, se va a fusionar, se identifica con el alma universal llamada Brahman. Eso es lo que cree el yoga en última instancia. Es decir, la deificación y redención personal del hombre. Ahora, hay básicamente 3 escuelas de yoga. Lo que se llama el Hatha Yoga, el Mantra Yoga y el Raya Yoga. El Hatha Yoga es el yoga más conocido aquí en Argentina. Ustedes cuando ven un gimnasio que dice yoga, es comúnmente el Hatha Yoga. Es el yoga que da importancia a las técnicas puramente corporales. Por ejemplo, a la purificación del canal intestinal y a la técnica respiratoria. Con esta última se trata de que la respiración sea más lenta para lograr un retardo en los pensamientos y un vacío artificial de la conciencia. Se usa mucho como técnicas de relajación, antiestrés, para los que están estresados, y para gimnasia corporal. Luego está el mantra yoga. El mantra yoga, además de esto, es utilizar pequeñas palabras que son mantras,
que se le da, el maestro se lo da personalmente a cada uno, y es en secreto, no puede revelárselo a nadie, es personal, y es una palabra muy pequeñita, un monosílabo comúnmente, que tiene que repetir varias veces en sus estados de meditación. Cuando vieron que se ponen con los dedos y repiten un mantra, o cuando hacen un gran círculo sobre una montaña, se agarran de las manos y empiezan a repetir esas palabras para identificarse con las mentes del universo. El Raja Yoga ya tiene principalmente el aspecto religioso. Ahora, la pregunta ¿es inofensivo el yoga? Seguramente más de una señorita, algún hombre, dice, bueno, me voy al yoga, voy a hacer yoga. Si al final de cuentas son solamente técnicas de relajación, ¿qué hay de malo en esto? Algunos hablan inclusive de un yoga cristiano. Y entonces en vez de mantras, rezan el Padre Nuestro. Entonces el que va al yoga, aunque sea solamente una técnica de relajación, lo importante es estar en armonía y recibir las ondas positivas, las buenas ondas. ¿Cómo se nos ha pegado eso, no? Andás de mala onda, se dice. En vez de estar enojado ahora se dice mala onda. Y si está bien, se dice andás de buena onda. Son palabras de esto, hermanos, de la meditación trascendental y del yoga. Tal vez no sea nada. Tal vez no le haga nada, pero usted está aproximándose a algo que no es conveniente para un creyente. Y mi consejo personal es escape de esas cosas. Porque usted no sabe el poder que tiene Satanás. Y usted no puede decir, yo voy a ser fuerte, a mí no me pasa nada. El que piensa que está firme, mire, no caiga. Por lo tanto, usted me dice, a mí no me va a afectar. Usted no sabe. Usted no se va a dar cuenta, se va a empezar a deslizar de a poco, y de a poco va a perder el gozo y el poder, la presencia del Señor, y la dependencia del Señor. Y usted va a decir, ¿de qué es esto? Pregúntese si no es del yoga. Pregúntale al hermano Lauría después a ver qué es el yoga. Él sabe bien porque lo vivió, lo que es. La meditación trascendental es para estar bien con uno mismo y relajarse y no tener problemas, y sobreponerse a las distracciones conscientes y a los pensamientos perturbadores y sacarse el estrés. Y entonces el meditador necesita 20 minutos a la mañana y 20 minutos a la tarde, por lo menos 2 veces al día, aunque Nacha Guevara dice que medita 3 veces al día. Pero son 2 veces al día comúnmente. 20 minutos. ¿No es mejor dedicarse a la oración 20 minutos y 20 minutos? Y comprobar aquello que dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones en gracias, en actitud de gracias delante del Señor. Y el Dios de paz gobernará vuestros corazones. ¿No será mejor orar al Señor y comprobar lo que dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará? ¿No es mejor meditación y mejor terapia y mejores ondas las que vienen del cielo que las que pueden venir de la tierra o del diablo? ¿No es mejor la meditación del Salmo 1, la del bienaventurado varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y será como árbol plantado junto a rayos de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace? ¿Qué dice? Amén, prosperará. Cuarto lugar, y voy terminando, terapias alternativas. La nueva era propicia el uso de terapias alternativas desde la homeopatía y la acupuntura y digitopuntura, tal vez las más respetadas, hasta doctrinas antroposóficas, técnicas de meditación y sincroenergizadores de frecuencias cerebrales. ¿Habrán escuchado hablar del Mega Brain, que se dice por ahí? Bueno, el Mega Brain es un elemento de la nueva era, sincronizador de frecuencias. Pasando por la curación de las flores de Bach y otras más que vamos a mencionar. El asunto es que el hombre tiene que estar en armonía con el macrocosmos. En muchos casos se efectúan curaciones por vía de trance, es decir, anulando la conciencia, como explicábamos recién, a fin de que el espíritu pueda, dicen, expresarse a través del cuerpo prestado y aún por terapia de vidas pasadas, retrocediendo en el tiempo, en estados de hipnosis. El hermano me hablaba de eso recién.
fundamentados en un concepto que abriga la nueva era, la reencarnación. El control mental, la autoayuda, la visualización son otras formas de encarar mecanismos de curación por vía de la materialización del pensamiento. También la macrobiótica, tan famosa hace un tiempo, todavía ayuda a esto. Las casas vegetarianas de la capital, la mayoría de ellas son de origen hindú, o si no, de la nueva era. Yo no digo no coman vegetariano, porque es bueno comer vegetariano, es sano. Yo no digo eso, pero cuidado porque habrán notado, van a comer y a la salida le dan un folletito, ¿sí? Le dan un articulito. A mí me lo han dado. Un articulito. Ahí va la doctrina. Si prende, prende. Y si no, bueno, es un cliente que come verdura nada más. Homeopatía. La homeopatía fue fundada por un alemán, Samuel Hahnemann, durante 1816 y 1822 en Leipzig, Alemania. Después se desarrolló en París. Voy a mencionar esto. Yo no soy ni médico alópata, ni tengo nada que ver, ni estoy del lado de una cosa ni de la otra. Creo que mucha homeopatía es sana y sincera. Lo mismo digo de cierta acupuntura y digitopuntura. Honestamente lo digo, además lo tengo escrito aquí. Pero creo que mucha tiene origen demoníaco, creo que mucha tiene origen con una fuerte influencia espiritista. Tengan cuidado, hermanos. Hahnemann dijo haber recibido la homeopatía por revelación de poderes sobrenaturales. La homeopatía está muy emparentada con la iriología, es decir, el diagnóstico por el iris, que algunos dicen que es un 100% de adivinación. No soy experto en esto, no puedo hablar del tema. Digo, cuidado. La acupuntura, que quiere decir, acupuntura es del latín acus, aguja, y puntura, una punzada, es aplicada hace unos 3.000 años por la medicina china, la más antigua o una de las más antiguas del mundo. Y está basada en la filosofía china del taoísmo, que emplea, además de hierbas medicinales, ejercicios ascéticos y autosugestión. Se apoya en dos principios: la existencia de una energía vital invisible llamada chi y unos misteriosos meridianos o canales invisibles que se extienden bajo la superficie de la piel por todo el cuerpo y que dicen transmitir energía vital a todos los miembros. Esta energía circula a un ritmo de 24 horas a través de 14 meses, 12 de los cuales son simétricos, y además hay otros 8 meridianos que cumplen funciones más complicadas. La energía vital está controlada por dos oponentes universales, uno positivo y otro negativo, llamados el yin y el yang. Y ustedes habrán visto muchas veces, es una cosa redonda así, con una curva, una negra y otra blanca con dos agujeritos en el medio, ¿verdad? Son las dos fuerzas que se oponen, el yin y el yang, las dos fuerzas del cosmos que se oponen. La enfermedad, dicen, es provocada por un desequilibrio entre estas dos fuerzas opuestas, impidiendo la normal circulación de la energía vital por el cuerpo. Se pueden localizar, dicen, hasta 700 a 950 puntos en el cuerpo. Pero se ha comprobado, al menos eso dicen los médicos alópatas, que no tienen nada que ver con el sistema nervioso. Aquí no voy a entrar en discusión porque seguramente alguno que puede ejercer esto o que además se puede tratar con esto. Simplemente, yo digo, como para el yoga, tengan cuidado. Vean el origen y oren al Señor antes de hacerlo. El masaje reflexivo dice que en las plantas de los pies tenemos centros donde está todo el cuerpo representado, y masajes en los talones de los pies hacen rehabilitar un desequilibrio energético en el cuerpo. Algunos dicen que es totalmente mentira eso. No lo sé. La cristalterapia, que también está fundada en los mismos principios de integración cósmica y equilibrio energético del cuerpo y con relación al cosmos. Una medium dijo que cada cristal representa un demonio. Podríamos hablar, no lo voy a hacer, de orgonterapia, de terapia corporal integrativa, de gestalt transpersonal. Comúnmente todas tienen una relación de energía
una relación ecológica entre el hombre, la madre tierra y el cosmos y el alma universal y el equilibrio entre las fuerzas, etcétera, etcétera. Todas son provenientes, o casi todas son provenientes, de conceptos orientales traídos a Occidente. El Reiki japonés, las flores de Bach, he escuchado hablar de ellas, ¿verdad? Flores de Bach no tienen nada que ver con Juan Sebastián Bach, con el músico, dejémoslo en paz. Ni tampoco con el Juan Sebastián que yo me inventé hoy, el de Gaviota. Fue creada como terapia por el médico inglés Edward Bach y se difundió por el mundo. Se trata de 38 infusiones florales con propiedades curativas. Según Bach, la enfermedad es el resultado de un desequilibrio emocional que se produce en el campo energético del ser vivo y que si persiste se manifiesta en el organismo. El remedio floral influye sobre las causas del desequilibrio y no sobre sus efectos. Y por último me refiero al masaje holístico. El concepto de holístico se basa en sostener que el ser humano es una integración indisoluble de cuerpo, mente y espíritu, además, a su vez, integrado con el cosmos. Por lo tanto, ese masaje holístico trata de recuperar al hombre no solamente en su faz física de salud, sino mental y también espiritual. Lady Di se hacía masajes holísticos y tuvo un problema con su masajeador, lo tuvo que sacar. Ahí tengo un artículo en la carpeta si alguno lo quiere leer. Conclusión. Y me alegro porque no voy a llegar ni a la media hora. Van 20 minutos. El Señor dijo, hermanos, mirad, ojos abiertos, no en meditación trascendental, no, con los 15 a 35 ciclos por segundo de nuestra mente. Mirad, que nadie os engañe. El apóstol Juan recibe esta información y dice lo mismo, dice, probad los espíritus, comprobad si lo que viene, si lo que oís, si lo que veis es de Dios. Si una sanidad no es de Dios y no está conforme a la palabra, no viene del Señor, hermanos. El Señor hace milagros hoy, pero los hace de acuerdo a su voluntad, no por la fe de la persona ni por el poder del otro. Hoy en día hay un hombre, un predicador, que me dicen, da vueltas al saco y a quien lo toma en el camino lo voltea. Vean, no puedo hablar de esto, no me gusta hablar ir así, tan identificadamente. Yo estuve en una concentración de un predicador que hacía cosas así, se caían las personas. Obviamente se caían. Había un estado de trance mental, de desequilibrio mental, fruto de cantar un coro repetidas veces, 20, 30 veces el mismo coro, con las manos así. Y con un sonido, esto de los muchachos es un susurro al lado de aquello. Era imposible de escuchar. En un lugar impresionantemente grande, una cadena de torres de sonido impresionante. Y en esa atmósfera, y cantando y aplaudiendo, le dije a mi señora que estaba a mi lado, esa señora es la próxima que se cae. ¡Pum! Se cayó. Claro, ¿cómo no va a caer? ¿Qué fue el espíritu que la tocó? No, hermano, no es el Espíritu de Dios. Yo no encuentro en la Biblia eso. Yo recorro todo el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo obrando con poder, salvando almas, levantando hombres de Dios, haciendo milagros. Yo no encuentro en la Biblia una cosa semejante. Yo no veo a Pedro o a Pablo levantando su capa y tirando a la gente al suelo. No lo veo en la Biblia. Ahora pregúntenme si es de Dios o no. No les voy a contestar. Pero sí lo tengo en mi corazón. Desecha, dice Pablo, las fábulas paganas y los mitos y ejercítate para la piedad. Pero eso cuesta. La piedad cuesta. Todo esto no. La piedad cuesta. A los predicadores y a todos en general le dice Pablo que prediques la palabra. No cualquier cosa. No un evangelio de éxito donde todo va bien.
Porque Cristo dijo, en el mundo tendréis ¿qué cosa? Aflicción. Y el apóstol dice, y todos los que quieran vivir piadosamente padecerán ¿qué cosa? Persecución. Si no es física, será mental, y el diablo persigue mentalmente, y vaya si persigue hoy en día. Y si a uno lo agarra así, lo voltea. Miren las iglesias lo que pasa. Miren la vida de los creyentes. Mirémonos, hermanos, a nosotros mismos. Que prediques la palabra, al Cristo de la palabra, el evangelio de la palabra, no otro Jesús, no otro Cristo, no otro Espíritu, no otro evangelio, porque el que viene predicando otro evangelio, dice la palabra, el tal sea anatema, maldito. Si hay alguna práctica errónea en nuestras vidas, aborto, hechicería, confianza en estas cosas, nueva era, vayamos al Señor y confesémoslo al Señor hoy, y el Señor lo perdonará. Ha transformado brujos, brujas, endemoniados, hombres y mujeres que estaban bajo estos ritos y estas doctrinas. Lo puede hacer con usted, hermano. Lo puede hacer contigo también. Hoy lo puede hacer. Dios tiene poder, Cristo tiene poder. Y cierro esto tan pobremente dicho en esta noche con un versículo que está en 1 Juan 5, 21, y lo dejo para ustedes, no de parte mía, de parte de Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida y repercuta para el bien de los que los rodean. Por consultas o consejería, escríbanos a hombresdecristo1@gmail.com. Hasta la próxima, Dios mediante.